¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? Vamos a hablar con Hugo Antonio Iturraspe, vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Fue presidente también de la Sociedad Rural, del Hípico, del Jockey Club. Bueno, un hombre de campo. Y hoy en día, y desde hace ya largos años, el campo es el núcleo central del desarrollo económico de la Argentina. Días pasados fue el Día Mundial de la Alimentación y nos preguntamos todavía como argentinos que podamos darle alimentos prácticamente a gran parte del mundo, por qué estamos como estamos hoy en nuestro país. Vamos a hablar de la lechería, vamos a hablar de tantas cosas que tienen que ver con algo fundamental y bueno, y está vinculado a nuestra historia argentina, como es la situación del campo hoy por hoy. Enseguida con Hugo Iturraspe. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Un gusto. No, el mío. El mío que ya me has invitado. Los Iturraspe vinieron de España, ¿no? En su momento, y fundaron varios pueblos en la provincia, ¿no? Así es. Sobre todo, sí, vinieron por el 1700 y el que fundó muchos pueblos fue el gobernador Iturraspe, José Bernardo, que le decían el gobernador molinero. ¿Por qué? Porque el primer molino de harinero que se funda en Esperanza, el molino San José, lo funda el padre del José Iturraspe. Ajá. Pero te digo esto que es interesante. Justamente los otros días, el vicegobernador, cuando estaba ahí en el club, hizo un comentario. Cuando Aarón Castellano viene a Santa Fe para pedir el aval para fundar la colonia de Esperanza, ya por el 1853, pidió fiadores, gente que le diera la confianza y el apoyo moral y económico para hacer cosas. Bueno, el que le dio esto fue José Iturraspe. Ajá. Esto está también escrito en el libro de Guillermo Lehmann, Ajá, la Fundación de Esperanza. Pero una familia también muy vinculada a lo político, a la historia política de Santa Fe, ¿no? Así es, sí, ya en eso te diría que uno de los fundadores del radicalismo han sido los Iturraspe. Un hermano del gobernador perdió la pierna que le decían Ignacio el Rengo Iturraspe en San Jerónimo y Moreno, en la Revolución del 1893. O sea que hay antecedentes de toda una vida. Mi abuelo mismo en los galpones de la estancia ponía Balbín, Galmón y hacíamos las propagandas. Ajá, a comer después al pueblo, los asados. Bueno, otra forma de hacer política. Otra forma, sí, sin lugar a dudas, que era con lo que teníamos. De hacer política. ¿Y tu vinculación con el campo desde chico, desde siempre? Sí, nosotros siempre fuimos una familia que vivió del campo, mis abuelos, mis padres. Así que bueno, yo de los 33 primos hermanos de esta familia que somos nosotros, soy el único nacido en López, ex Rigby, ¿no es cierto? Así que, güey, siempre me gustó el campo, fíjate, no por la parte económica que podría representar en el futuro, sino porque me gusta el campo, lo vivo con pasión, vivo el trabajo del campo, yo salgo todos los días a recorrer, ando a caballo, hago los trabajos a la par de las personas que se trabajan ahí, o sea que es una cosa que siempre el campo y el caballo fueron de las dos cosas que más me atrajeron en la vida. Es sacrificado el tema del campo, ¿no? El trabajo en sí. Es sacrificado porque estás al aire libre, hay frío, hay calor, hay lluvia, tenés que estar permanentemente al pie del cañón, sobre todo cuando uno lo hace directamente. Yo, Willy, lo hago directamente. Yo ahora con un hijo, así que estamos ya otro personal que nos ayuda, pero somos los que preparamos los caballos, los que se ve la hacienda, se recorren los potreros. Así que el trabajo mío es diario. Bueno, muchas veces se ha asociado en la historia, digamos, de los propietarios de campos o arrendatarios, digamos, como grandes terratenientes y poderosos en la Argentina. ¿Esta visión es real o no? Bueno, mira, sin lugar a dudas, si yo me refiero a mis antepasados, tenían una concentración importante de tierra, ¿no es cierto? Donde justamente cuando vinieron los primeros colonos al país, se les dio cabida en los campos, ya el gobierno se ofrecían las estancias en esa época y se le daba. O sea, mi abuelo llegó a tener más de 26 colonos, ¿no es cierto?, donde se le daba 100 hectáreas o 60 cuadras, que era lo que se le decía, y vos al llegar ellos les proveías de los elementos de labranza, los caballos, el arado, y ellos después, lógicamente, empezaban a producir, se hacían sus viviendas, que fueron los que ayudaron al desarrollo de nuestra patria. Yo soy un hincha, por decirlo de alguna manera, de esos colonos, la vida sacrificada que hicieron
para poder lograr ¿cómo te voy a decir?, mejorar el campo nuestro, que este es el resultado de lo que estamos viviendo ahora. Estas cosechas récords que tenemos, se lo debemos a esos nietos o hijos de esos inmigrantes que vinieron y transformaron el campo nuestro. En algún momento se planteó la dicotomía campo-industria, bueno, campo-ciudad, ¿no? Bueno, eso era producto de una época donde el campo, si bien es cierto, no era un gran tomador de mano de obra, la gente que empezó a buscar las ciudades, y bueno, y ahí donde se produce ya en la época de Perón, que viene la fábrica, y bueno, y el campo empieza, pero sin lugar a dudas siempre el campo fue el subsidiario de la industria. En ese sentido, y todavía seguimos dando el aporte, somos los que, la materia prima, este campo seguirá, el país, digo, seguirá siendo siempre agrícola ganadero. La prueba está que el alimento en el mundo es prioritario. La Argentina es de las pocas pampas que quedan grandes en producir la cantidad de carne que necesita el mundo, ¿no? Y cuando se decía el granero del mundo, ¿no? ¿Te estás refiriendo a eso? Fue así. O sea, ¿y por qué perdimos la posibilidad, en tu criterio, de ser realmente una potencia la Argentina, ¿no? Porque en el centenario la Argentina estaba entre los primeros países del mundo. Exactamente. ¿No? Sí, estábamos entre los países del mundo. Bueno, yo creo que malas políticas. Sin lugar a dudas, yo también, fíjate que en esto me refiero a veces que los políticos que hemos tenido desde algunas épocas no supieron estar a la altura de los acontecimientos, teníamos un país todo preparado, si bien es cierto, nunca estuvimos acorde con los sucesos que se padecían en el mundo. No te olvides que hubo 2 grandes guerras, siempre nosotros estuvimos del lado opuesto, de Occidente. En el caso, en la Segunda Guerra Mundial nos pasó exactamente lo mismo, reaccionamos a lo último. Bueno, yo creo que todo se paga, que no haberlo apostado a los aliados. Me parece que también después hubo políticos que también no tuvieron la visión, tuvimos un poco de populismo, el país estuvo sin lugar a dudas antes del 30, la época del 30 y más, con una riqueza impresionante. El que se decía que en el Banco Central no se podía caminar de los lingotes de oro. Bueno, se encontraron con muy ricos, como a veces pasa también en la familia, como decís, los abuelos trabajan y los padres trabajan y los hijos ya no quieren seguir trabajando porque creen que se encuentran... O gastan la plata del padre, de los abuelos. La plata del padre. Yo creo que en el país pasó algo parecido, pero es tan rico, pero no nos tenemos que quedar con lo de tan rico. Por eso yo creo que un poco la culpabilidad también está en los distintos partidos y los políticos que nos sucedieron. Porque eso de que somos tan ricos, que tenemos para darle todo y tenemos 13 millones de pobres, yo creo que eso no tiene perdón de Dios. No. Y, ¿por qué crees que, digamos, se ha soslayado la importancia del campo durante los últimos años? Se ha demonizado la soja, por ejemplo, ¿no? Como, ¿qué parte hay de razón en esto y qué parte les cabe a ustedes como responsabilidad del monocultivo, de cada vez producimos menos cabezas de ganado, hemos perdido en los mercados de exportación de carnes, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo del monocultivo fue una necesidad, una obligación que se nos impuso desde el gobierno nacional, porque el único cereal que era la soja era la que le podía redituar al Estado ingresos genuinos con urgencia. Cada 6 meses, eso es lo que tiene la agricultura, en cada 6 meses te incorpora recursos genuinos. Y la soja en el mundo era uno de los cereales que mayor valor tenía. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Directamente nos cortaron los cupos, nos pusieron los derechos de exportación para los demás cereales, para el maíz, con las retenciones, tanto para el trigo, girasol, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto que a la soja le pusieron el 35%, pero algo había que hacer. Y eso nos llevó al monocultivo, que sin lugar a dudas estamos pagando un poco las consecuencias ahora. ¿Vos decís que prácticamente fueron impulsados al monocultivo? Fuimos impulsados al monocultivo. Lo fuimos impulsados por el gobierno pasado, porque fue el cereal al único cereal que lo dejó con cierto grado de rentabilidad. Más te diría, ya en las últimas etapas del gobierno que pasó, los clientes del Banco Nación, si no tenían soja guardada o en su silo de coso, no se los atendía como clientes. ¿Cómo viviste personalmente el conflicto del campo-gobierno, la 125? ¿Cómo lo viviste? Bueno, lo viví siendo presidente también de la rural, y te digo que por eso le rindo un homenaje a los colonos que tuvimos nosotros en la provincia,
porque cuando me tocaba ir a los cortes, de donde se estaban programando en distintos lugares de la provincia, que teníamos cada uno repartido donde concurríamos, de distintas jurisdicciones, ahí te veía esos muchachos, porque vos fíjate que desde la época de Menem, que el país estaba en 60 millones de toneladas, y pico, pasamos a los 100 y 120, con qué rapidez. Y eso se debe que antes los productores o los colonos se ponían la rienda en el cogote y el arado y no miraban para arriba, ¿entendés? Ni a los costados, simplemente lo que cumplían nada más con lo que se le proponía, pagar sus impuestos y seguir adelante. Esas generaciones a futura que vinieron dijeron, no, ¿a dónde lo que nosotros tributamos? ¿A dónde va? Y ahí empezaron a ver qué destino tenían lo que ellos proveían, los fondos que salían de sus ventas. Y esa es las generaciones que ahora empezó a participar. Y por eso yo cuando vi esto dije, no, este paro va a ser exitoso porque la gente que está participando está totalmente compenetrada y ya llegaron a un límite. Bueno, también había una mesa de enlace donde estaba la federación, que es parte de los pequeños productores también, ¿no? que acompañaba a las grandes corporaciones, como puede ser la Rural o la Confederación Rural Argentina, ¿no? Pero fíjate que, sí. A ver, ya te diría y te digo que la mayoría de esos pequeños productores, no, en el caso que nos ha pasado en la familia nuestra, son todos propietarios. Los tengo al lado, por ejemplo, de los campos de mis abuelos, sí, de mis padres, son los propietarios que hay. La mayoría, porque no en todos los lugares no se los atendía como correspondía. Uno, cuando eran los dueños de las estancias, en muchos lados participaban y trabajaban con los colonos. Yo me acuerdo de lo que era después las carneadas, las cosas que se participaba. Había un entorno, te diría, casi familiar con los productores y colonos que producían en el mismo establecimiento. Ahora, en aquel momento el gobierno dice, no, porque el productor es el que tiene la 4x4, que no quiere pagar impuestos y que no es solidario con el país. ¿Qué le decían ustedes? No, de ninguna manera. Lo de las 4x4 llegó a ser ya una necesidad. ¿Por qué? Porque te sirve para tirar los acoplados, te provees vos para la siembra, buscar los fertilizantes. Hoy, fíjate, si no tenés una parte ocupada, ¿cómo haces para salir por los caminos? Sí. Ya no salen ni los tractores. O sea que no era un símbolo de riqueza. No era un símbolo de riqueza, sino que, a ver, todos tenemos derecho a vivir mejor, todos tienen derecho a trabajar con comodidad. Entonces yo creo que un productor que vive alejado de las ciudades o de los pueblos, hoy el caso de enfermedades, chicos que vos llevás a los hijos de los que trabajan en el establecimiento al colegio, ya no se sale más en jardinera, no podemos vivir al carro cuando tenemos el avión y la cantidad como ha mejorado. Entonces, con toda esta tecnología que estamos implementando en la siembra y todo, ¿por qué el productor no va a poder tener acceso también a una tecnología, en este caso, que es un automóvil que le permite producir en mayor escala? ¿Y qué sentiste con la votación del Senado de Cobos? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Alivio? ¿Qué fue lo que sintieron? Yo sentí un alivio grande, lo seguí hasta el final, porque me pareció que por ahí al Cobos algunos radicales los podíamos haber criticado por el momento, por cuando encabezó y participó de la lista con el kirchnerismo. Pero yo creo que fue una reivindicación, se jugó, y yo, cuando él contó un poco, cuando él lo acompañaba desde Mendoza a su padre en máquinas trilladoras, que venía a la provincia de Buenos Aires a trillar, yo creo que le salió un poco su niñez de campo y de abuelo, de padre, que participaron de lo que era realmente el sacrificio de la producción. Bueno, esto también hubo una grieta importante, porque por ejemplo, Entre Ríos vos tenías al gobernador Uribarri, que prácticamente encabezaba el reclamo del gobierno de Cristina, y tenías a De Angeli en la misma provincia encabezando la protesta, ¿o no? Sí, bueno, De Angeli yo creo que ahí jugó una carta bravísima y fue muy buena, porque era sí o el sí. Te digo, si el campo perdía estaríamos destruidos. ¿Sí? Yo creo que fue una situación que realmente nos dio un poder que no lo supimos aprovechar, porque a partir de ahí, con los agrodiputados que pudimos incorporar y en las comunas, yo no los critico, porque si bien es cierto, no es fácil de entrada llegar a participar en un Congreso de la Nación en las distintas secciones y tanto en las comisiones. Yo creo que tenían que agarrar su experiencia. Por eso el campo por ahí les reclamaba un poco a esos agrodiputados. Pero yo creo que no, que en un momento fue bueno porque ya empezamos a incorporarlo. Así que eso es bueno, que se conozca de adentro también la situación del agro. Una pequeña pausa, Hugo, me gustaría hablar, digamos, por qué el precio de la leche en supermercados es el que tiene hoy por hoy. ¿Qué pasa cómo están viendo la migración del campo a la ciudad también, que es otro fenómeno?
¿por qué Uruguay y Paraguay exportan más carne que Argentina? Bueno, en segundos con Hugo Iturraspe aquí en Perfiles de Hoy. Bueno, seguimos en Perfiles de Época con Hugo Antonio Iturraspe, vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, una larguísima trayectoria en las entidades vinculadas con el quehacer agropecuario en la Argentina, y nos había quedado un par de temas que me parece interesante plantear, ¿no? El ciudadano, el consumidor va al súper y un litro de leche lo está pagando 20 y pico de pesos. El productor, ¿cuánto está? ¿4 o 5? 7 pesos, 5 pesos con 60, 70. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Cuál es el problema? Bueno, esta es una larga historia que viene de hace muchos años. Se incrementó y yo creo que tuvo su golpe de gracia cuando se produce en el 2015 este fenómeno climático que terminó de darle el golpe a los tamberos que no estaban quizás más posesionados en el tema, o que su único ingreso era la leche. Bueno, yo me tocaba en ese momento también, anuncié antes de la catástrofe climática, de que cuando a mí me dicen la fábrica donde yo entregaba la leche, que el precio que íbamos a percibir a partir de mayo iba a ser de 2 pesos con 40, 2 pesos con 30, le digo, pero nos mandás al infierno. Me dice, es el precio que se puede pagar, de la otra manera estamos todos en bancarrota, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue lo que fue deteriorando la situación económica de los tamberos. ¿Qué le pasaba? No podían los tamberos, porque vos para producir leche tenés que acumular forraje, tenés que preparar sobre todo la leche de invierno, y eso te lleva a una gran inversión ya en la época estival pero un tambero con ese precio que venía perdiendo continuamente, se venía descapitalizando, no podía poder hacer sus reservas. Eso lo llevó que cuando vino este golpe de gracia que le dio el 15 de enero, se produjo la gran hecatombe. Ahora, fue por cuestiones climáticas, porque cerraron 5.000 tambos en la Argentina aproximadamente, ¿no? ¿O por el precio que le pagan por la leche? Por los dos factores. Ajá. Yo creo que el factor climático aceleró el cierre de los tambos, los de los tambos sobre todo, los tambos más chicos de menor escala, que es una lástima porque eran donde la vida de los pueblos se basa en el tambero. El tambero es el que consume y tiene las libretas en todos los almacenes, en los supermercados, en las carnicerías. Le da una vida. Fíjate que los reclamos que yo hacía, cuando a partir del precio y de este factor climático, fue sobre todo la parte social, porque es muy triste, el tambero trabaja en familia. Entonces todos esos chicos que aprenden el oficio y el trabajo del campo quedan totalmente desamparados. Eso fue una de donde yo más hice hincapié del problema social que vos veías en las cooperativas, en los cartelitos, se ofrece tambero, se ofrece familia. Eso fue malo porque, como vos me preguntaste, se produce un éxodo del campo a la ciudad. Claro. Y el campo queda despoblado cuando tendremos que volver a poblar el campo, que la gente vuelva al campo, ahora, que hay mucho trabajo. Pero ahora, ¿la tecnología expulsó a la gente o la situación social, la poca rentabilidad para el pequeño, o la tecnología también expulsa a gente? Las dos cosas. La tecnología, sin lugar a duda, quita mano de obra. Claro. Hoy en día una máquina te la maneja una sola persona, está todo digitado, te dice la cantidad de semillas que está largando por metro, cuántos granos tenés que tener, los kilos que te faltan para volver a llenar la máquina, hay otro que llega, te llena con un chimango. Todo eso, vos hoy fumigás, antes teníamos banderilleros para fumigar, entonces te ibas corriendo cada 14 metros. Bueno, hoy directamente tienen un digital, ¿cómo se dice? Un programa digital. Un programa digital que te va diciendo por dónde vos tenés que ir. Entonces, todo eso, sin lugar a dudas, también achicó. No solamente achicó, sino que necesitas mano de obra especializada, cosa que no es fácil encontrar en el campo. Pero a partir de eso, el trabajo del parto de la lechería, ese sí era un gran tomador de mano de obra, porque necesitas gente para los hilos, necesitas para los tamberos los días de licencio, de suplencia, los que hacen los bolleros, los que siembran, o sea que el tambo daba mucha mano de obra. Es una lástima esta pérdida de tambo, porque el que cierra un tambo no lo vuelve a poner. Hubo ahí, digamos, esto no, digamos, cada productor actúa de acuerdo a su manera. No sé si fue una falta de políticas para preverlo, pero cada vez hay más lluvias, lluvias convectivas, lluvias fuertes, inundaciones, conflictos entre provincias.
Bueno, los científicos adjudican esto al cambio climático, digo, haber desmontado para soja, haber lavado el piso, ¿no contribuyó digamos, a que ustedes estén tomando la propia medicina? Bueno, yo no creo que la soja haya sido el factor que ha producido esta. Lo que, a ver, sí creo que cuando era monocultivo, entonces sí, porque vos te pasabas 6 meses el campo limpio, o sea, 6 meses se quedaba. Entonces, el agua que chupaba la soja era de 6 meses, pero nos quedaban 6 meses que no teníamos otro cultivo que era el que tuviera estar chupando el agua que necesitaba para equilibrar la situación, sobre todo para que no todo el agua que llovía, que por lo general, aparte está lloviendo más, entonces eso, al no estar el suelo cubierto que tener, si hay sembrado, el agua está absorbida. Pero sí, en su momento, cuando se hacía el monocultivo, la soja produjo este deterioro en los suelos, sin lugar a duda. Ahora, no es la siembra directa. La siembra directa que nosotros la venimos haciendo más de 30 años, y te aseguro que vos tenés unos alfalfares, la producción es buena, y yo no creo que se vuelva para atrás. Lo que sí yo creo que se debe estar cultivando permanentemente, que el suelo no debe quedar despoblado, siempre tiene que haber pastos arriba. Y sin lugar a dudas también, la cantidad de lluvia en la zona nuestra de 900 a 1200 milímetros, si te llueven 1600 o 1700 milímetros, ¿a dónde va esa otra agua? Sí. Eso produce también un desequilibrio, porque las napas son ríos subterráneos que lamentablemente se vienen para arriba. Y esto, te diría también, hay algo que como no teníamos estos acontecimientos, uno siempre se deja estar, y hasta que el chico no se cae del pozo no se lo tapa. Y esto es lo que ha pasado también. Nosotros tenemos canales que no se han tocado desde la época de Luciano Molina, que fue un hombre que canalizó muchísimo la provincia. Entonces, yo creo que también hay parte del factor humano, de la parte gubernamental, que ahora están tomando el toro por las astas en algunas medidas, y bueno, pero creo que el fenómeno climático y el problema de las aguas vamos a tener un largo tiempo para poder solucionarlo. Bueno, hay muchos temas para hablar del campo, ¿no? Pero incluso en el momento actual, con la quita de retenciones, ¿qué expectativas tienen? Me gustaría preguntarte, pero antes que nada, ¿por qué hoy Uruguay o Paraguay están exportando más carne que Argentina? Bueno, mira, es muy sencillo, porque hicieron las cosas bien. Nosotros siempre creemos que nos adelantamos, y por las medidas anteriores que tuvimos durante 12 años, bueno, no te olvides que nosotros en el 2007, a partir de ese momento, perdimos más de 12 millones de cabezas por los precios de la ganadería, por la marginalidad que se le dio a la hacienda, por la soja, el monocultivo, que la gente dejó y fue trasladando cada vez más la ganadería a las zonas más marginadas, y eso nos produjo un achicamiento en la aparición. Sin sanidad y alimentación no podemos tener nosotros nacimientos récord, o sea, seguimos atrasados. La Argentina no supera los 60 terneros por año de promedio, es una barbaridad en la cantidad de vacas que tenemos, o sea que las vacas tendrían que decir, bueno, 80% paren, de 100 vacas paren 80, nosotros nos paren 60. Entonces eso nos produjo un deterioro que no podemos volver a levantar el stock. Se está tratando otra vez de hacerlo. En cambio, Uruguay, ¿no es cierto?, teniendo menos población que nosotros, pero teniendo una política ganadera acorde, no dejó de exportar, priorizaba los cortes exportables, como ser el lomo, la cota Hilton. Entonces, y a la gente le decía, si ustedes quieren comer esta carne, la tienen que pagar tanto. De lo contrario, estos cortes son los que necesitamos nosotros para que nos ingresen los recursos. Lo mismo pasó con la parte lechera, que tienen está solucionado todos sus problemas. Nosotros, ¿cómo te puedo decir? Quisimos tener una lechería de punta, pero todo alimentos con maíz, con alimentos subsidiarios. Entonces, distinta a la lechería que se produce, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que es donde está la principal exportadora de Fonterra, que lo hacen de una manera más pastoril. Entonces, acá era todo había que darle bombones a la vaca, y darle bombones no justificaba el precio después de la leche. Y los supermercados, te digo, Willy, los supermercados, cuando nosotros les propusimos que si un peso menos que cobraran la leche en góndola, pues se podía levantarle a los precios de los productores y evitar esta... Pero nunca se ha podido sentar en la misma mesa a los supermercadistas, a los productores, a las usinas y al gobierno. Entonces, mientras ahora no logremos entre los cuatro sentarnos y lograr un precio justo,
para poder fomentar, porque en este momento también estaban desesperados. Hemos tenido que importar leche, importar manteca, que es una vergüenza en un país como este. Bueno, realmente Hugo, ha sido un placer conversar con vos. En 30 segundos, ¿ven expectativas favorables con la quita de retenciones y de la política del campo hoy por hoy? Sí. Lo veo favorable en todos los aspectos, Willy, te digo, lo veo favorable en la parte cereales. Hoy estamos con precios competitivos como en Estados Unidos, tanto para el trigo, para la soja, que antes estábamos al 50% de los precios con las retenciones mismas, a pesar de que todavía en la soja seguimos con el 30%. Pero la quita a los demás cereales, fíjate los resultados, que tenemos un maíz que ha aumentado el doble, de 25 millones de toneladas ya estamos en el 50. ¿Y esto todo nos ha favorecido? ¿Llega el derrame de eso o no a la gente? Va a llegar, Willy, va a llegar. Hay que tener paciencia porque también por la parte del sector productivo no te vayas a creer que los productores están espléndidamente bien. Tenemos un sistema impositivo todavía bastante agresivo. En lo que respecta a la ganadería tenemos mucho futuro. Los chinos que nos compraban 1000 toneladas mensuales ya están en 7. Estamos recuperando el mercado europeo, la Comunidad Económica Europea, que nos había cerrado los mercados. O sea que se está volviendo a retener vientre. Yo creo que en un par de años realmente vamos a lograr eso que vos querías, que venga el derrame para que los argentinos todos estemos en mejores condiciones y sobre todo que todos nos sintamos incluidos en esta sociedad. Gracias, Hugo, muy amable. Hugo Antonio Iturraspe, vicepresidente de la Sociedad Rural, pasó hoy con nosotros.